noches a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este primer acto de esta decena cultural de este año, 2022 de Cuacos de Yuste, ya sin restricciones, evento cultural que es la presentación de un libro. En este caso, un fantástico libro, no puedo decir otra cosa, tengo aquí a su autor al lado. Los Perdonaos, una leyenda de Cuacos de Yuste. Yo creo que todos los presentes sabéis que nos apodan Perdonaos, ¿vale? Pues aquí os explican el por qué nos llaman así y bueno, y mucho más. Estoy acompañado, magníficamente acompañado, pues del autor de este libro y de otros muchos. Él es Víctor Fernández Correa. Os pido disculpas por la pronunciación ahí un poco rara. Fernández Correa. Él es de Valverde de la Vera. Que le vais a conocer todo, le vais a poner cara por un gran libro, uno de sus primeros libros, si no el primero, creo, que fue La conspiración de Yuste, ¿vale? Son libros en novela histórica, ¿vale? Pero él, vamos, que es historia, es pura y dura, o sea, que muy amena y se desarrolla en nuestro pueblo, así que si no habéis tenido la oportunidad de leerlo, os lo recomiendo encarecidamente. La conspiración de Yuste, con un subtítulo, Hay que matar al emperador, ¿vale? Suena así, wow. Fue mi predecesor en el cargo de alcalde de Cuacos de Yuste y además pues es un gran profesional de la historia de nuestro pueblo, de la heráldica, el origen de los apellidos, etcétera, etcétera. Entonces la documentación de este libro pues la ha llevado a cabo él, ¿vale? Y luego tenemos a un gran profesor, a Félix, que bueno, pues nos va a deleitar con unos pasajes de esta nueva obra. Me toca a mí hacer la presentación en este caso del actor y voy a decir que nació en Saint-Denis, en Francia. Sus padres, los abuelos son todos de Valverde, pero la circunstancia, como en los años 60 y 70, la inmigración fue muy fuerte en toda la comarca y lógicamente las afectó, igual que aquí en Cuacos todos conocemos gente que en esa época tuvo que emigrar por circunstancias. Dicho esto, Víctor estudió periodismo, es consultor de comunicación, gestor de redes sociales, redactor de prensa y comunicaciones, es decir, tecnología de la información. Sus primeros pasos fueron sobre el año 2000, en su pueblo Valverde, se hace un certamen corto de novela y él se presenta y lo gana. Justamente al año siguiente, 2001, el mismo recorrido se presenta y ya va con una reincidencia que se llama Epílogo Imperial en el 2001 y lo vuelve a ganar. Ese mismo año hay otro certamen corto en Jaraíz de la Vera que se llama el de Princesa Jarita, se presenta y él lo gana. Entonces ya empieza con su, no sé si obsesión de escritor o para intentar, y a partir de ahí no es hasta el 2008 cuando ya se embarca y hace la novela histórica de La conspiración de Yuste. No aparece una nueva novela suya en el mercado literario, se llama La tribu maldita. En 2018 publica otra novela que se llama Manuel, editada por Versátil Ediciones, y fue galardonada con el premio a la mejor novela del género en los premios Brit 2019. Recibe también el premio del jurado por el relato El color del aceite, y a su vez esto se convierte en un corto de cine por Luis G. Moyano en 2018. Posteriormente a esto sigue con sus relatos y colabora en diversas revistas, principalmente en Pasar Página en el 2018. Ya regresamos al 2022, es cuando edita Mühlberg, es una novela histórica de la batalla que se celebra el 24 de abril de 1547, aquí a un año, si todo va con las condiciones que todos esperamos, y que haya muchos actores, y principalmente niños. Queremos muchos niños, aquí hoy hay muy poquitos, pero toda la gente que se encuentra en una esfera a partir de 9 o 10 años hasta los 14,
pueden participar todos. Lógicamente se seleccionarán los que van a decir algunas cosas y los demás todos intervienen. Aparte, todas las personas mayores que quieran intervenir, estamos dispuestos a aceptarlo. Colaborando, pero lógicamente hay que trabajar muchísimo. Entonces, ese es el planteamiento que se hago de aquí a un año. A ver si es posible que por esta época podamos... Te los dejo. En este caso os presenta Félix González Esteban, que es profesor de lengua y literatura, mejor dicho, catedrático, ¿no? Porque no, le da lo mismo que lo mismo. ha pasado un montón de años y nos va a leer ahora un par de textos del libro, ¿vale? Son 4 en total los chicos que se sientan en el suelo con la espalda pegada al muro. Hace sol y el calor golpea sin misericordia las calles de Cuacos. Hace tanto calor como debía de hacer esa tarde, se queja Diego. Eres un blando, le increpa Bartolomé. ¿Cómo que un blando? Ahora vas a ver. ¡Callaos!, les grita Jeromín para evitar la pelea. Se incorpora de nuevo para mirar por encima del muro. Calcula. Se agacha a continuación sin que se borre de su cara un gesto pensativo. El enemigo está bien pertrechado. Era de esperar, le dice Alonso, el cuarto de los chicos. Hay que tomar la goleta para devolverla a la cristiandad, prosigue Jeromín.